El día de hoy tenemos como invitado al maestro Juan Pablo Malfavón, director jurídico de AstraZeneca, con quien vamos a platicar de temas muy interesantes como las patentes, las vacunas y la actuación de la COFEPRIS. No se lo pierdan. Acompáñenos. El licenciado Juan Pablo Malfavón Ruiz Velasco tiene más de 20 años de experiencia como abogado de empresa, trabajando en México y Estados Unidos en empresas altamente reguladas como Philip Morris, General Motors, Colgate-Palmolive y los últimos 17 años en la industria farmacéutica en empresas como Abbott, Pfizer, Alcon y actualmente AstraZeneca. Cuenta con un MBA por la Universidad Adolfo Ibáñez de Miami, un diplomado sobre desarrollo de habilidades gerenciales por la Universidad Iberoamericana, un par de posgrados en Derecho Económico y Corporativo, así como en Derecho Mercantil por la Universidad Panamericana y la carrera de Derecho por la Universidad de Anáhuac. Juan Pablo, qué gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Estamos encantados, Arturo y yo, de tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Marce y Arturo, por la invitación. Una aclaración para nuestro público. Estamos Arturo y yo aquí grabando porque el licenciado doctor Mauricio Jalife está de vacaciones, pero esperamos que pronto se reincorpore. Pues Juan Pablo, muchísimas gracias y no sé si has tenido oportunidad de ver algunos de nuestros programas. Nuestra vocación es más el comunicar cómo la propiedad intelectual es un mecanismo, es una herramienta de desarrollo, de innovación, de fomento a la inversión. Y en esa línea nos gustaría empezar a platicar contigo acerca de cómo es que las invenciones en materia farmacéutica efectivamente son un motor para la innovación y para el bienestar de todos. Por supuesto, ¿no? He visto un par de programas muy interesantes, sobre todo la propiedad intelectual. Yo creo que es crítica para la economía de los países, no nada más de las personas, sino de los países, y la industria farmacéutica en especial es un tema y es el activo más importante. Es correcto, ¿verdad? Y además cómo el tema de las invenciones nos ayuda a mejorar la vida, a solucionar problemas y a permitirnos encontrar soluciones que nos permitan ir avanzando, ¿no? En la salud, en los negocios. Y en esa tónica, pues, platicaríamos un poco de las patentes que protegen las invenciones, en el caso de ustedes, pues, invenciones en materia farmacéutica, ¿no? Sí, totalmente. Igual una de las preguntas que teníamos también es ¿cómo realmente las patentes farmacéuticas impactan la vida de los pacientes? Porque nosotros pensamos solamente en la tecnología que es patentada, pero una vez que sale al mercado, ¿cuál es más o menos el impacto que tienen los pacientes? Muy interesante pregunta, Arturo, y es más, yo creo que ahora más que nunca la gente está más sensible del tema, ¿no? Yo creo que ahorita se está viendo con esta pandemia la importancia de la investigación y desarrollo para la creación ya sea de vacunas o de tratamientos en contra del COVID, y realmente se ha vuelto un tema del día a día. Digo, yo creo que no hay un día que no hablemos de la pandemia, de las vacunas, que si la vacuna de tal, que si el ingreso a tales países, y yo creo que es un buen momento como para poder hablar sobre este tema. La industria farmacéutica, como saben, toda la investigación y desarrollo y la protección de sus patentes es el motor para seguir haciendo más investigación y desarrollo de productos farmacéuticos que van a ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes, ¿no? El ejemplo de la pandemia, vemos cómo muchos padecimientos se van creando, y necesitamos tratamientos nuevos, necesitamos investigación para poderlos combatir, ¿no? Y también padecimientos viejos, por ejemplo, como el cáncer. Tenemos que seguir investigando, tenemos que seguir desarrollando nuevos productos que pudieran tratar de mejorar la vida de esos pacientes con ese padecimiento. Entonces yo creo que es buen momento para hablar del tema. Yo creo que ahorita ese es un buen ejemplo de la importancia de seguir generando este tipo de productos y seguir protegiéndolos para poder generar y que sean el motor de creación de nuevos para futuro. Claro, porque además creo que es bien importante entender que para que nosotros podamos ver un producto farmacéutico en un estante, hay un largo camino recorrido y hay una serie de innovación y de investigación
que no necesariamente llegó al estante. Quizá para llegar a ese producto se abrieron diversas líneas de investigación, varias de ellas quedaron en el camino, hasta encontrar aquella que sea eficaz, segura, que merezca el llegar al consumidor, y eso a veces como consumidores no lo vemos, ¿no? Exactamente, Marce, fíjate, hablando en números generales, ¿no? Estos son números generales, uno de cada 10,000 moléculas llegan al mercado, que se investigan. ¿Qué quiere decir? Que las otras 999 se van a la basura, ¿no? Más o menos para que una molécula llegue al mercado, tu inversión es de promedio $1 billón. Wow. Y solamente 30% de esas moléculas que llegan al mercado, 30% recuperas tu inversión. Entonces, esto quiere decir, y nuevamente esos números, además yo creo que ahorita no somos ajenos, lo hemos visto con la vacuna, como a veces algunos hasta gobiernos estuvieron financiando, Estados Unidos, algunas empresas, para que continuaran con esta investigación y desarrollo. Y viendo estos números te das cuenta de la importancia de proteger las patentes. El tema que salió recientemente de quitar la protección de las patentes de la vacuna para mayor acceso no hace sentido. Lo comentamos, sentido, ¿no? No hace ningún sentido por lo mismo, porque la industria, las empresas farmacéuticas necesitan esos ingresos para obviamente seguir fondeando nuevos desarrollos o el mismo desarrollo como el de la vacuna, ¿no? Entonces no hace sentido, y además porque recuerden que hay muchas enfermedades que siguen mutando, entonces se tiene que continuar investigando, ¿no? Ese es otro tema de patentes de uso que tal vez es algo interesante y debatible, pero la industria no puede detener su investigación, tiene que seguir buscando a veces nuevas generaciones de medicamentos o de vacunas para combatir estas mutaciones que a veces tienen los padecimientos. Pero es cierto, a veces la inversión es muy grande, no se llega a ver, hoy por hoy es pública y yo creo que es algo importante de seguir fomentando y protegiendo. Está bastante interesante y justo una cosa que igual preguntábamos, igual no sé si nos podrías explicar un poquito para nuestra audiencia, hablar un poco sobre las patentes huérfanas. ¿Qué es una patente huérfana? Yo creo que podríamos conceptualizarlo primero. Claro, mira, y aparte es muy, muy interesante ese tema de las patentes huérfanas, Arturo. Hay padecimientos conocidos como padecimientos raros, que son necesidades públicas. ¿Por qué son raros? Son padecimientos que, por ejemplo, hay una prevalencia en México, el promedio sacaba por lo menos de definir en la ley, esto en 2012, creo que recientemente, lo que es un padecimiento raro, son 5 de cada 10,000 personas. Ok, que la incidencia es poca. Muy poca, creo que es un promedio como de 80 millones como de 8 millones de mexicanos, que tienen padecimientos raros. Más te pongo mi ejemplo, yo tengo espondilitis anquilosante. Es relativamente una enfermedad denominada una enfermedad rara, ¿no? Creo que uno de cada 10,000 lo tiene, uno de cada, más o menos creo que es el número. A lo que voy hay una necesidad de salud pública, ¿no? Sabiendo que este es un derecho constitucional, el acceso a la salud. Y es el modelo económico para llevar, con los números que les comenté de $1 billón y demás, llevar medicamentos que ataquen o que traten esos padecimientos, es muy difícil, son muy pocas personas. Entonces se tienen que generar modelos, hay apoyos, por ejemplo, Europa está avanzado en el tema, hay políticas públicas que apoyan, que fomentan este tipo de generación de tratamientos o medicamentos para este tipo de enfermedades que poca población lo tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, no tenemos una política, no tenemos un marco legal en México, ya se definió, ya hay una comisión para este tipo de padecimientos, pero necesitamos generar, una mayor cultura, fomentos, por ejemplo, en Europa se dan fomentos fiscales a las empresas para que continúen su desarrollo, se les da una protección, por ejemplo, ese tipo de productos de 10 años de exclusividad, independientemente
de patentes, independientemente de es una cualquier figura otra distinta, cosa. entonces. Hay, exactamente. Y se hace para efectos de que recuperen obviamente su inversión, y sigan desarrollando medicamentos para este tipo de padecimientos. En México no hay exclusividades, Okay. no tenemos se traen medicamentos, es más, por supuesto que tenemos muchos padecimientos de este tipo y se traen, las empresas farmacéuticas los traen y luego es un poco complejo, se les dan ayudas, si hay ayudas, por ejemplo, hay un mecanismo que se hizo en COFEPRIS para otorgar oficios de reconocimiento, se llaman, de medicamento huérfano, que es un poco más rápido que tal vez el otorgamiento de un registro sanitario de un medicamento. Ujú. Entonces sí hay ciertas concesiones para estos tipos de medicamentos para estas enfermedades, ¿no? Luego es complicado ver, por ejemplo, yo que trabajo en la industria farmacéutica, hay listas de pacientes esperando esos medicamentos, porque obviamente son muy caros y normalmente la mejor forma de acceder a eso es a través de las estructuras que existen en el gobierno. Entonces, ves la lista de pacientes y a veces el proceso de obtención de este oficio o el proceso de que puedan estar en el cuadro básico para que los pueda otorgar el gobierno, de pronto es un poco frustrante ver que los tiempos, sabes, que se toman los mismos. Claro, porque digo, antes de entrar al tema técnico, creo que lo que no podemos olvidar es que detrás de cada producto hay una necesidad de un consumidor, de un paciente, cuyo bienestar y la vida inclusive puede depender de ese producto farmacéutico, ¿no? Creo que, como dices tú, puede ser frustrante decir lo único que me falta para poner el producto en anaquel es un oficio y ese producto lo están esperando cientos de personas y yo no puedo hacer ya más que, pues, que impulsar, motivar, presionar a la autoridad, pero sí, o sea, no olvidemos que detrás de cada medicamento hay una necesidad de salud, de bienestar y de vida, ¿no? Por supuesto, y Marci, yo creo que eso es tal vez muy, muy gratificante de trabajar de este lado de la propiedad intelectual, saber que a veces el beneficio que estás buscando o que estás de alguna forma trabajando día a día va en beneficio de pacientes, de mejorar su calidad de vida. Definitivo. Y pues pasemos a lo técnico. ¿Te parece que sí, ahora sí nos pongamos rudos y técnicos? Ahora me quedé con una duda también, ahora que hablamos Claro. de las patentes huérfanas, porque también son medicamentos para enfermedades raras y hay pocos pacientes que la tienen, ¿no? Yo me preguntaba ahí, en términos de farmacoeconomía, ¿qué tan viable es para una industria farmacéutica invertir en patentes huérfanas? Mira, Arturo, mucho va a depender del padecimiento o va a depender también de la estructura financiera que tiene la misma empresa. No todas las empresas desarrollan medicamentos huérfanos. Hay empresas especializadas en este tipo de productos, pero tienen que generar esta estructura financiera que soporte el desarrollo. Muchas empresas como AstraZeneca, donde estoy, sí tiene una división especializada para este tipo de medicamentos que tienen nuevamente una estructura distinta. O sea, el trato que tienen, por ejemplo, con el gobierno es distinto, el acceso que se ve para los pacientes es completamente diferente de cualquier otro producto farmacéutico. No es sencillo, nuevamente, ¿no? Y también el tratamiento que se le da en el sector público a este tipo de pacientes también es diferente. O sea, se tiene que ver la forma de cómo poderle llegar esos medicamentos a estas personas. Entonces, nuevamente, la estructura es diferente, es muy especializado, muy especializado, y sí necesita de incentivos adicionales que no puede generar la misma o exclusivamente la empresa farmacéutica. A veces necesita o de incentivos, como les mencionaba, financieros, a veces externos, como sucedió tal vez en apoyos de la vacuna de Estados Unidos. Uh-huh. Puedes ahí entender a veces que se necesitan financiamientos externos para poder crear este tipo de productos.
Muy interesante, y justo lo que Marce preguntaba respecto a cosas un poco más técnicas, bueno, aprovechando que estás aquí con nosotros y que estamos dos abogados in-house, igual, bueno, mucha de nuestra audiencia, alguna de ellas son abogados externos, entonces igual nos preguntamos, ¿cuál es el proceso interno cuando la farmacéutica decide comercializar un medicamento en México? ¿Cómo funcionan sus procesos internos Claro, de mira, protección? de entrada es muy interesante, primero cómo llega un producto a un mercado. Hay que pensar que estamos hablando a veces de empresas globales, ¿no? Pensando en la industria farmacéutica internacional. Primero hay la generación de una necesidad, ¿no? Hay un padecimiento y hay que verlo desde el punto de vista de negocio, ¿no? Ahorita moviéndonos un poco de lo que estábamos hablando del padecimiento, de los padecimientos raros. Este es un tema dependiendo el país, otro factor importante que se ve en las empresas para poder invertir, por ejemplo, en cierto producto o en producirlo localmente en muchas ocasiones, es qué tal o cómo está el sistema de protección de propiedad intelectual. Ese es un tema básico, qué tan protegida va a estar mi producto, qué tanto voy a invertir en él. Ahorita te mencionaba lo de manufactura, qué tan el sistema laboral de ese país, qué tanto me permite invertir. Y muchas veces se nos va inversión. Vemos a veces planeaciones, hablo en general, de pronto se van manufacturas, se van a Panamá, se van a otros países, porque son países más abiertos o con políticas más sencillas de poder cumplir, ¿no? Igual en propiedad intelectual. México, por ejemplo, en la región, hablando de Latinoamérica, tenemos, la verdad, un sistema, el mejor de propiedad intelectual, yo creo, de la región. Digo, yo sé de que la región. tu audiencia seguramente tiene muchos temas, sabemos que tenemos que mejorar muchísimo, pero hablando por lo menos en Latinoamérica tenemos el mejor sistema. Eso ayuda a atraer inversión de las empresas que prefieren invertir en México tal vez que en algún otro país, ¿no? De la región, hablando de Latinoamérica. Ahora, como abogado de empresa, como abogado in-house, esto es interesante, apoyamos desde el inicio, Arturo, a proteger toda esa inversión. Por ejemplo, en estudios clínicos, preclínicos que se hacen en el país, necesarios para registrar un producto, ayudamos en los contratos, por ejemplo, en el desarrollo, no sé, también de consentimientos de pacientes que van a participar en estos estudios clínicos, en las negociaciones con las clínicas que se hacen. Todo ese tipo de protecciones es necesaria y obviamente garantiza seguir teniendo más inversión al respecto, que es otro tema. Estudios clínicos lamentablemente también se van a otro país, porque no es sencillo hacerlos en nuestro país. Debería de haber mayor facilidad, porque aparte es algo beneficioso. Y justo hablando de datos clínicos, que lo mencionas ahora, que supongo que son los estudios también, ¿cómo ves la protección en materia de propiedad intelectual de los datos clínicos en México? Porque, bueno, yo he escuchado que pueden protegerse como secretos industriales, tal vez. ¿Tú cómo ves que sea la protección adecuada de los datos clínicos en México? Se requiere una regulación específica, Arturo. Si bien lo teníamos desde NAFTA, y ahorita en el nuevo tratado está ahí descrito, digo, debe haber una protección de datos de 3 años para medicamentos, 8 para biológicos. No se logró aterrizar como se quería en la ley. ¿Qué es lo que sucede? En realidad lo que se busca va más allá de la confidencialidad, ¿no? Eso fue un tema que hace mucho tiempo se discutía con COFEPRIS, ¿no? Que es el ente gubernamental que tiene toda la información para lo que les decía, obtener el registro sanitario. Se entrega toda la información de estudios clínicos, preclínicos, a veces todo el dossier que viene de otros países, se entrega mucha información y hay mucha inversión obviamente detrás de todo eso. Y no es un tema nada más de confidencialidad, realmente tiene que garantizar la protección de que no se utilice para el registro de otro producto. Claro, porque ustedes son los que invierten en generar toda esta información y de repente a X tiempo yo digo, pues
así igual que el de al lado, ¿no? Y te beneficia sin haber hecho toda la investigación, análisis, preparación. Y la inversión. Y la inversión, y entonces pues están utilizando tu trabajo para hacer su tarea. Por ¿no? supuesto. Digo, viéndolo muy simplista. Exactamente, ese es un tema, lo hemos conseguido la protección, pero ha sido a través de los tribunales. Se ha conseguido obligar a COFEPRIS a garantizar esta protección de que no otorgue registros sanitarios que contengan información clínica, preclínica, que no tenga información de otra empresa. Una es la inversión, la otra también es garantizar productos seguros y eficaces a los pacientes. Claro. Entonces se necesita que si alguien va a generar un nuevo medicamento, que desarrolle su propia sí, que tenga un soporte. Y exactamente, de seguridad, de ese producto de calidad, específico. De ese producto en específico, que no se cuelgue, sí. En este caso tal vez del producto de referencia, del producto innovador. Sí, porque al final del día no necesariamente, o muy probablemente ese segundo producto no va a tener las mismas características que el primero. Exacto. ¿No? Y por lo tanto no puede ofrecer o garantizar los mismos resultados que el primer producto. Que desarrolle su propia información. Sí, que haga su tarea. Uh-huh. Ahora, estábamos platicando de la COFEPRIS, entonces uno de los principales actores con los que ustedes interactúan es COFEPRIS, que ha estado en los medios recientemente, que ha tenido como sus noticias, pero que lleva muchos años tratando de convertirse en una agencia que garantice, agilice y apoye a la industria, ¿no? ¿Cuáles son los pasos que transitan ustedes en COFEPRIS, por ejemplo, para nuestro auditorio en general? Por supuesto. Mira, es el ente regulador obviamente más importante dentro de la industria farmacéutica. Realmente engloba muchas funciones la misma comisión. Ahora diferente, ya es parte de la subsecretaría. ¿no? Sí, tiene una adscripción muy reciente. Ya no es descentralizado la Secretaría de Salud, sí. Ya ahora está adscrito, pero bueno, tiene muchas funciones. Una de ellas es la autorización de nuevos productos, de medicamentos, otorgar registros sanitarios. Se tiene que someter, obviamente, toda la información, esto de acuerdo al reglamento de insumos a la salud, cumplir con todos los requisitos para obtener el registro sanitario, ¿no? Digo, ese es uno. También la COFEPRIS nos regula otorgándonos licencias o permisos para poder operar centros de manufactura, para publicidad. Digo, realmente tenemos que ver todo con la COFEPRIS. Y también obviamente con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para lo que hace al tema de las patentes, y ahí nos parece que hay un tema interesante entre la coordinación de uno y otro organismo, ¿no? Que pues ustedes dependen también mucho de que haya una buena comunicación entre las dos entidades. O el linkage tal vez, ¿no? Que sería interesante platicar un poquito de este concepto, ¿no? Por supuesto. Estamos hablando de un mecanismo nuevamente comparado dentro de la región de Latinoamérica. Realmente estamos, yo creo que en un mejor nivel, llamémoslo así. El sistema linkage, digo, es un sistema para evitar que se otorguen registros sanitarios de productos genéricos que violen patentes. Okay. Esa es la finalidad, es el fin último. Yo creo que es por supuesto, ha sido algo realmente un parteaguas para la industria y para el sistema de protección de propiedad intelectual. Eso fue en 2003, si mal no recuerdo la fecha, cuando se implementó, ¿no? Está en los dos reglamentos de ambas autoridades, tanto el de propiedad industrial como el de insumos para la salud. Lo que hace Arturo, este sistema que te digo, requiere muchas mejoras, pero bueno, por parte del INPI tiene la obligación de emitir, o tiene el compromiso de emitir cada 6 meses la Gaceta de medicamentos, donde se incluyen todos los medicamentos alopáticos, se tienen que incluir, que ese es un tema también interesante. ¿Cuáles? ¿Son sustancias o no sustancias? Si son de uso o no uso, también ha sido una cuestión bastante controvertida, ¿no? Exactamente, ingrediente activo, son a veces criterios
que hemos muchas veces tratado de aclarar, pero a través de tribunales, ¿no? Nuevamente no tienes que nada acudir al tribunal. Exactamente. ¿Cuáles se van a publicar? Porque nada más a veces el criterio era las de ingrediente activo, porque quieren que se publiquen las de formulación o uso. Ese es otro tema, pero hemos logrado, yo creo que esto es nuevamente para garantizar y seguir fomentando la protección, ¿no? Tener esa gaceta que también ha sido un avance y ha sido algo y que se ha ido mejorando. Falta mucho por hacer, pero se ha ido mejorando. Y por el otro lado, con la autoridad sanitaria, con COFEPRIS, se tiene que primero garantizar ser titular de la patente del producto que se está registrando, o licenciatario, que también luego es un camino medio complejo, y hay una comunicación entre autoridades durante el proceso de registro sanitario, ¿no? Para obtener el registro sanitario. Hay una comunicación donde COFEPRIS, en el momento que se somete toda la información, sobre todo de patentes, hace un cuestionamiento al INPI de si el producto se encuentra o no patentado. A veces hemos batallado, hay que decirlo así, con las respuestas que da el INPI o cómo lo pregunta COFEPRIS, porque como ustedes saben, la comunicación entre autoridades es muy lenta. Sí. Y el problema es que eso nos retrasa la obtención del registro sanitario a veces de manera importante. Y que impacta a los pacientes, ¿no? Que están esperando el medicamento y por falta de regulación, por una regulación que tal vez es más lenta, el medicamento va a tardar en llegar al paciente, ¿no? Exacto. Sí, que tienes ya todo y nada más te falta el papelito para ponerlo en el aquel. Por supuesto, o sea, y además a veces estos retrasos, el impacto a los pacientes necesita realmente estar estar mejor regulado. Está dentro de la ley, la nueva ley sí lo incluye, sí incluye nuevamente el sistema. Esperamos que en el reglamento pueda ¿En el nuestro, en el de propiedad industrial? Sí. Ok. Que está en negociaciones. Que está en negociaciones todavía. Se supone que tiene que estar en diciembre, ¿no? Supuestamente. Supuestamente. Bueno, esperemos que en ese reglamento se pueda regular de mejor manera esta comunicación, les digo, y también involucrar a las partes interesadas, que no se hace. Claro, el famoso parlamento abierto que tanto insistimos en todos los foros de, a ver, escucha a quien está viviendo la realidad del día a día y que conoce los pormenores de qué funciona y qué no funciona, ¿no? Que siempre ha sido algo que hemos enfatizado mucho en el programa, pero creo que el tiempo se nos está acabando. Nada más que les tengo una buena noticia, vamos a tener una segunda parte de esta entrevista, así que no dejen de vernos en la siguiente ocasión. Juan Pablo, muchas gracias por el momento. Gracias a ustedes. Muy interesante la plática de hoy con Juan Pablo Malfavón, donde platicamos justamente sobre la innovación como herramienta del bienestar para los pacientes. Aprendimos un poco sobre patentes huérfanas y bueno, totalmente interesante el programa de hoy. Y no se pierdan la segunda parte, que promete estar aún más interesante, y también no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos pronto.